Espero que estén todos bien. Vamos a continuar con el tema de la inclinación que ya estuvimos viendo en las otras clases. Vamos a hacer un breve repaso. Y estaba relacionada la inclinación con la necesidad de contacto que tiene la persona con los demás. Entonces, partiendo de la base de la escritura vertical de 90 grados con pequeñas oscilaciones, teníamos inclinación hacia la derecha, escritura inclinada, y cuando va hacia la izquierda, escritura invertida. Luego estuvimos viendo cuántos tipos de escritura había dentro de la inclinación y que nos teníamos que basar en el simbolismo espacial para las interpretaciones, como en todos los otros aspectos gráficos. La interpretación que tenía, que era la necesidad de presencia de los demás o el rechazo de ese acercamiento, y el autocontrol y la impulsividad. Y después estuvimos viendo que se tomaba con un semicírculo graduado o transportador, como se llama aquí en Argentina, donde se colocaba sobre la base formada por las letras en una palabra y en base a las ampas de la primera zona y las jambas de la tercera zona. Estuvimos viendo algunos ejemplos, estuvimos viendo la escritura vertical la clase pasada, donde dimos ya las interpretaciones, y vamos a continuar hoy con esta escritura, que la elegí justamente porque tiene en la parte superior, vemos que tiene la dirección que es rectilínea, y aquí tenemos la dirección que es ascendente, así queda bien claro cómo se toma la medida. Acá, por ejemplo, se apoya el semicírculo graduado sobre la palabra, entonces va siguiendo la línea del hampa o de la jamba. Acá vamos a continuar, tiene alrededor de 65 grados. Dentro de la inclinación, las variedades que hay es moderadamente inclinada, inclinada y muy inclinada. Hoy voy a dar de las tres. Digamos que a medida que aumenta la inclinación, mayores van a ser o van a tener más intensidad las significaciones, con pequeñas variantes. Siempre tenemos que tener en cuenta el sentido positivo o negativo en la escritura, el dinamismo, la progresión, cómo es el coligamento. Entonces, comenzando por esta escritura, nosotros si vimos que tiene 65 grados, tenemos la moderadamente inclinada que mide 60 a 85 grados. ¿Qué nos indica que una escritura sea moderadamente inclinada? Que hay una mediana necesidad de contacto con los demás, que hay una moderación de la afectividad, de la ternura, que antes de decidir esa persona va a reflexionar, pero también va a utilizar la intuición, que hay un equilibrio entonces entre la razón y el sentimiento. Hay reflexión y también equilibrio con las tendencias naturales. Es decir, la persona no es apasionada, domina sus emociones y su espontaneidad y tiende a la extraversión. Como dijimos, toda la escritura que es inclinada está relacionada con la extraversión, con lo social. Entonces, cuando hay el ambiente gráfico es positivo. Ahora vamos a ver otra escritura primero. Bueno, esta es la misma escritura donde se tomó la graduación. Acá también vuelve a tener más o menos 63, 65. Y acá, como estaba en ascendente, vamos a seguir la línea. Ahí tiene también 65, la línea del hampa. Entonces, cuando es en sentido positivo, la levemente inclinada nos está hablando de armonía, de las tendencias y de las funciones, hay espontaneidad,
el contacto es abierto, es decir, es positivo, y la persona no se deja influir tanto, porque no está tendiendo tanto hacia la derecha, es levemente inclinada. Y cuando el ambiente gráfico es negativo, la actitud es convencional y puede haber una cortesía más bien forzada. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta cuando es inclinada, ¿cómo es la forma? Porque si es inclinada y curva, sería más en sentido positivo, la persona es adaptable, simpática con los demás, es colaboradora, es sociable. El tema es cuando es inclinada y angulosa. En ese caso ya estamos hablando, ¿recuerdan la significación del ángulo? Ya estábamos hablando con oposicionismo, combatividad, la resistencia, el instinto de lucha que tiene la persona que tiene el ángulo. Entonces, hay que valorar si la escritura es curva o si es angulosa. Y otra cosa también, la abreacción, que aún no la vimos, ya la vamos a ver, que es la abertura, por ejemplo, en este caso relacionado con la inclinación, de la abertura de los óvalos arriba y a la derecha, que nos indica ternura y necesidad de apoyo moral y afectivo. Pero ya lo vamos a ver en abreacción, lo que quise significar que estaba relacionado. Entonces, vamos a ver otra escritura. Esta escritura también uno la ve, dice es inclinada. Ahora le vamos a tomar la medida para ver si es medianamente inclinada o inclinada. Bueno, aquí la tenemos, aquí la puse sobre la letra T de tenía y llega, a ver, sí, también casi 65 grados, es decir que esta también es levemente inclinada. Acá la puse sobre una H. Ahí siguiendo la línea, incluso ustedes pueden ponerle una regla. Yo acá no la podía poner porque si no, no se iba a ver bien. Llega a 65 grados más o menos. Está dentro de la escritura que es levemente inclinada. Ahora vamos a ver otra escritura. Esta, bueno, vemos que es inclinada, ahora le vamos a tomar el ángulo de inclinación. Acá esta es una P, vamos a seguirle el ángulo de inclinación. 60 grados, bueno, está entre levemente inclinada e inclinada. Bueno, a ver, vamos a ver si hay otra. Bueno, esta también parece que es inclinada. Vamos a tomarle la medida. Acá vamos a seguir la línea. Tiene 50 grados. Acá vamos a seguir la línea. 50 y, no sé, 55 grados. O sea, la escritura inclinada está entre 45 y 60 grados. Es decir, estas dos escrituras que enseñé están dentro de las escrituras inclinadas. La escritura inclinada nos indica que hay una necesidad casi permanente de las otras personas, o sea, necesita la presencia de los demás, y vamos a tener en cuenta el ambiente gráfico, porque eso nos indica para qué necesita la presencia de los demás. Si las necesita para compartir o las necesita para combatir. ¿Por qué digo esto? Porque cuando es inclinada, las personas la pueden necesitar para compartir sus afectos. Cuando la escritura es redondeada, suave, ¿recuerdan lo que era suave? En la base de la zona media formaba curvas. Entonces, cuando es para compartir afecto, acepta, se adapta y se puede dejar influir. Pero en el caso de que sea angulosa, la escritura acerada,
puede ser que la persona necesite a los demás para combatir, para descargar las tendencias agresivas por los deseos frustrados o por la insatisfacción que siente. En base al ambiente gráfico positivo o negativo, vamos a sacar las interpretaciones. En principio y en general, decimos que la escritura inclinada es que la necesidad de vincularse con los demás, tiene una integración fácil al medio, quiere tener conocimientos, quiere saber, por eso se brinda a los demás también. La persona es emprendedora, puede ser progresiva. Y luego tenemos, cuando ese ambiente gráfico muy positivo, la persona es agradable, tiene buenos sentimientos, es sincera, desea ganar el afecto de los demás y encontrar apoyo en ellos. El problema si es negativo, ya porque la persona es más pasional, se vuelve intranquila, es irreflexiva, tiene poco control de sí, utiliza poco la cautela y el tacto. Por eso, cuanto más se inclina la escritura, más tiende a reaccionar rápidamente. Vamos a ver la que eso era inclinada. A ver, esta es bastante inclinada. Vamos a tomarle la medida. Bueno, acá ven, miren la inclinación. Uno lo apoya sobre la palabra. Miren qué inclinación da. Bueno, acá tenemos 40 grados más o menos. La escritura muy inclinada tiene menos de 45 grados, por lo tanto esta es muy inclinada, que también se la llama tumbada. A ver, creo que había, o no sé si había otra. Ah, no. Bueno, vamos a volver a esta entonces. La escritura muy inclinada. Cuanto más se inclina la escritura, entonces dije que tiende a reaccionar más rápidamente, en realidad también es más dependiente de los demás y es nerviosa la persona, hay una falta de control de los nervios, es subjetiva, es primario. Si recuerdan lo que era una actitud primaria, era responder sin reflexionar las consecuencias, al primer impulso, digamos. La persona es impresionable, puede haber obsesividad, hay una exageración para valorar las circunstancias, de allí que la persona sea dramática. Si es en el amor sería la pasión, y si es en el odio necesita reivindicarse. Y tenemos que ver el ambiente gráfico, en general es negativo siempre, porque hay un desequilibrio en el autocontrol. Tenemos que ver todos los demás aspectos gráficos, si la escritura es acerada, si tiene mazas, si tiene arpones. Entonces ahí no se puede... Tenemos que relacionarlas, ahora no voy a dar las interpretaciones de eso. Es decir, de todas las escrituras que vimos inclinadas, todos tienden a la extraversión. La que es levemente inclinada está más controlando su afectividad y la que es muy inclinada ya tiende a la impulsividad. Entonces, aquí vamos a terminar esta clase. En la clase próxima ya vamos a entrar en la escritura invertida. Así que los espero para la clase próxima. Hasta pronto.